ya está conmigo el doctor Pablo Gastón Irusta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar. Bueno, médico especialista en cardiología e hipertensión arterial. Vamos a dedicarnos esta primer parte a hablar de hipertensión en el embarazo. Que ahí me vienen muchas dudas de preguntarte, ¿no? ¿Esto se nos da en el embarazo o yo ya antes tenía algún antecedente y no me di cuenta? Mira, puede pasar de varias formas. Bien. La hipertensión en el embarazo, puedes tener una mamá que empiece el embarazo hipertensa o que desarrolle hipertensión en el embarazo. O sea, Son puede dos pasar situaciones. Claro. las dos cosas. Y puede ser que lo sepa o que no lo sepa, ¿sí? Bien. Hay que tener en cuenta que en general la mujer en edad fértil no conoce mucho de su salud cardiovascular en general, está abocada a otra cosa, pero la realidad, como decía la doctora previamente, sí, justo habló. La principal causa de complicaciones es la cardiovascular. Entonces, en la mujer en edad fértil, fíjate, nosotros hemos hecho algunos registros acá, incluso en posadas, la gran mayoría de las hipertensas mujeres no lo sabe. No sabe que son hipertensas. Entonces ahí tenemos un problema que a veces la mujer se embaraza no sabiéndolo. Claro. ¿Sí? Pero en realidad los trastornos hipertensivos del embarazo se dividen así, básicamente, antes o después de las 20 semanas, que es cuando nosotros podemos definir si es la hipertensión del embarazo o no. Bien. ¿Por qué? Porque ahí se termina de generar lo que es la placenta y un montón de cuestiones adentro y el embarazo está un poquito más grande, entonces... Claro. Si la mamá tenía hipertensión antes del embarazo, se da antes justamente de las 20 semanas. De esas 20 semanas. Si no tenía hipertensión y tenía la presión normal y empieza con complicaciones de presión alta después de las 20 semanas, estamos hablando de hipertensión, se llama gestacional, que es la del embarazo. Bien. ¿Y ahí cómo yo me doy cuenta? O sea, ¿me voy para tomarme la presión arterial o cómo me doy cuenta? ¿Tengo y eso síntomas? Empieza antes en el control ideal, que a veces la verdad no se hace, pero generalmente lo ideal sería un control prenatal. Claro. Vas con el ginecólogo, generalmente vas, el obstetra y te va a tomar la presión. Bien. Además de tus antecedentes. Bien. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que uno puede sospechar de si tiene una mamá o una mujer tiene hipertensión arterial por sus antecedentes, si tiene antecedentes familiares, si tiene sobrepeso, obesidad, fuma. Ahí ya podemos ver, vamos a buscar un poquito más adentro de la hipertensión, más allá de que el consultorio quizás sea normal. Claro. Bien. ¿Y síntomas? O sea, yo puedo sentir dolor de cabeza, ¿viste que predicen presión o no? Mira. ¿Cómo me doy cuenta? En el embarazo, prácticamente en el embarazo, lo ideal es consultar y lo primero que te va a saber es la presión en el consultorio que te tu obstetra o tu cardiólogo. Síntomas, no, en general la enfermedad no tiene síntomas. Claro, es silenciosa. En general, es una enfermedad silenciosa, ¿sí? Dentro del embarazo, lo que pasa es que sí puede desarrollarse complicaciones más allá de la hipertensión. Claro. La hipertensión en el embarazo es un cúmulo de muchas enfermedades. La hipertensión en el embarazo puede ser solo presión alta o puede ya complicar el embarazo con otras cosas, con daños en los órganos de la mamá, que eso se llama preeclampsia. Y ahí sí, hay factores que si una mamá bien está embarazada y se empieza a sentir dolor de cabeza, visión borrosa, dolor de panza, esas cuestiones inmediatamente hay que consultar. Claro, o sea, es riesgoso para la mamá y también para el bebé. Claro, sí. Para ambos. La hipertensión o los trastornos hipertensivos en el embarazo son una de las principales causas de complicaciones muy, muy, muy malas en el embarazo. Bien. ¿Sí? El problema es que no termina el embarazo. ¿Sí? Los trastornos hipertensivos se pueden dar durante el embarazo, se pueden dar en el parto, puede ser una mamá que tenga la presión normal hasta lo último y desarrolle la hipertensión en el parto, o puede darse en el puerperio. El puerperio es la etapa esta que las mamás post-embarazo, ¿sí? Y en las primeras semanas de puerperio se puede dar que una mamá haya tenido factores de riesgo o no sabía y de repente tiene presión alta en el puerperio. Y ese es un punto muy importante porque es un punto como ciego. Porque imagínate una mamá que, sí, tenía un poco de sobrepeso, tenía antecedentes familiares de presión alta, pero pasó el embarazo perfecto. Claro, no le subió la presión, sería. No le subió la presión, se fue de alta a su casa, salió del sanatorio, salió del hospital, se fue de alta. Y en la casa, recién con un bebé chiquito, todo va al bebé. Sí. O sea, tu vida es el Estamos bebé. Ahí. Y pasás de estar hipercuidada con todos los controles en el embarazo a que ya vos estás como un poquito relegada a la realidad que todo está para el cual bebé y te deja de cuidar. Y ahí
es un momento muy sensible, porque al no tener nadie que te explique, si nadie te explicó antes que tenés que hacer los controles, Claro, puedes tener complicaciones sin saber. sin saber. Claro, y ahí está, pero volvemos a esto de que si no hay síntomas es como, Bien. es delicado, digamos. Por así que hay que controlarse la presión. Por eso hay que y controlarse. en ese caso se puede debutar con algunas cuestiones y ahí sí hay síntomas que uno puede tener en cuenta. Si vos estás Bien. en tu bebé recién nacido y empezás con problemas, como te decía, dolores de panza, problemas visuales, mareos, cualquier síntoma, controlate la presión, anda a una guardia, porque ya sea en el embarazo o después del embarazo, estos trastornos pueden ser complicados y terminar en cuestiones muy graves. Bien. ¿Cuándo se dice que es una presión alta? Bien, En los eso valores, es re digamos. importante. Para que sepamos Eso- un poco, ¿viste? Tenemos que saber. No, obvio, eso es re importante. Mira, dependiendo de dónde se vea. En general, si vos te tomás la presión en tu casa, Sí, uno habla de promedios, podemos hablar de cómo tomarse la presión, pero supongamos Sí. que te tomás la presión bien con un tensiómetro que Sí. funciona bien. Tu presión arterial no debe llegar a 140-90, tiene que ser mucho menos, idealmente menos de 135-85, y si es un embarazo normal y estás cursando tu embarazo normal, normalmente la mamá en esta etapa de la vida, las presiones bajan habitualmente en el embarazo, así que incluso más bajas. De hecho, los valores normales de presión en tu casa habitualmente, que lo podemos medir con un estudio de presión de 24 horas, varían según incluso la edad gestacional. Pero para Bien. tener en cuenta, general, si vos ves que tus presiones pasan de 130-80, llegas con 140-90, hay algo que no está bien. bien. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que obviamente la presión en el consultorio más de 140 es hipertensión, pero Sí. no es como un blanco y negro, no es que estoy perfecta y de repente 140-90 y estoy mal. ¿Sí? Bien. Hay como, no es blanco y negro, hay como una escala de grises ahí. ¿Sí? Sí. Está la mamá que nunca tuvo hipertensión, que nunca tuvo nada de la presión alta, y por ejemplo está la mamá que en el consultorio le da la presión alta, pero en la casa está normal. Claro. Eso te iba a decir, depende también de la circunstancia, ¿no? Puede subirnos un Claro. poco la presión. 3 de cada 10 mamás en el consultorio tienen la presión alta, pero en la casa 3 de dice cada 10, bien. tomate la presión y está normal. Eso no significa que necesite un tratamiento, pero tampoco significa que esté bien. Esas mamás tienen mucho más riesgo de desarrollar hipertensión y tenemos que tener un poquito más de cuidado ahí, seguir más de cerca esa parte, Bien. ¿sí? Que Y es muy eso importante. nos da, digamos, ¿eso se medica o cómo lo controlo? Bueno, una vez que se diagnostica Se la diagnostica, enfermedad, sí. supongamos que no eras hipertensa. Vos empezaste tu embarazo, tu primer embarazo, Sí. contenta, no sé, 20 años, viene todo bien y de repente a las 23 semanas tu obstetra te dice, che, tenés la presión Sí. alta, mandate controlarte la presión, te controlas la presión, hay dudas, te hacemos un estudio de la presión, tenés hipertensión arterial. Bien. Bien. Entonces ahí, primero, dar calma. Una cosa es tener hipertensión, otra cosa es que te vaya a caer el mundo. Esto se puede tratar. Sí. ¿Sí? ¿Hay más riesgo? Sí, un sí. embarazo que tiene hipertensión arterial, más riesgo. ¿De qué? Bueno, esta famosa preeclampsia, que es un cuco, que es una enfermedad muy grave, pero hay formas de prevenirla y hay formas de tratar la hipertensión. Bien. ¿Sí? Lo que pasa que en el embarazo, justamente son dos. Claro. Y ahí tenemos un problema. Porque fuera del embarazo, el objetivo básico es bajo la presión. Sí. Doy un remedio, cambio de estilo de vida, bajo la Y presión. va. Ahora, si yo bajo mucho la presión, demasiado y muy abruptamente, no le va a llegar sangre al bebé. Claro. Porque al bebé lo único que le interesa es alimentarse. Sí. No importa mucho que la mamá tenga presión alta. Claro. Es como dos situaciones que son distintas. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es establecer bien el diagnóstico. Una vez que tienen el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿hay tratamientos? Sí. ¿Hay remedios que se pueden usar en el embarazo? Sí. ¿Son seguros? Por supuesto que son Bien. seguros. Son seguros y ayudan y hacen muy bien, tanto a la mamá como al bebé, Bien. ¿sí? Para tratar de que eso no se complique más. No empeore, digamos. ¿Sí? Y los controles obstétricos y todo el seguimiento que tenés que tener. En particular, nosotros seguimos a la mamá desde el diagnóstico, todo el embarazo, el parto y después Y el hay que post. seguirla el post. ¿Sí? Porque esa mamá que desarrolló hipertensión en el embarazo, Sí. después, habitualmente, después del embarazo, inmediatamente después, esas primeras horas, primeros días, la presión baja. Nace el bebé, baja la presión. Pero ahí está el dilema. Se va de alta y entre el tercer y séptimo día puede aumentar la presión. Y ese es el punto ciego que si no vos me sabe y contabas. no sabe que se tiene que controlar la presión, no se puede tratar. Y lo importante es el seguimiento hasta que tenga Eso. 3 meses del bebé, sí que es muy estricto. Entonces, un seguimiento Claro. muy estricto hasta las 12 semanas.
¿Por qué? Porque hasta las 12 semanas tenemos tiempo de que esa mamá que desarrolló hipertensión arterial normalice sus valores de presión. Bien. Y pongamos decir, bueno, esta mamá no requiere un remedio para controlar la presión de ahora en más de por vida. Ojo, eso no significa que desapareció la enfermedad, estábamos todos muy tranquilos, vivimos, cerramos los ojos y pensamos que no pasó nada. Hay algo que se llama, que nosotros llamamos cuarto trimestre. ¿Sí? El embarazo tiene 3 trimestres, se llama, ¿sí? Sí. El cuarto trimestre se habla de algo que es desde que nace tu bebé hasta el resto de tu vida. Claro. Y habla de todo lo que podemos hacer para evitar complicaciones cardiovasculares. Bien. Porque los trastornos hipertensivos del embarazo, como yo te comentaba, no son solo el embarazo. Y no son solo de esas primeras semanas puerperio. Claro. Los trastornos son una de las principales causas de riesgo, de aumento de riesgo de infarto y ACV en los primeros 10-15 años desde el parto en la mujer. Aumenta una mujer que tuvo una preeclampsia, por ejemplo, una enfermedad, y su bebé nació antes de las 37 semanas porque fue de urgencia, fue una cesárea de urgencia que puede pasar. Ya su hijo nació antes de tiempo, ya tiene más de 5 veces riesgo de un ACV que otra mujer que no lo tenga. Entonces, ¿por qué se pasa eso? Porque esas mismas razones con las cuales vos desarrollaste hipertensión, ¿por qué desarrollaste hipertensión? Si vos estabas bien, una chica de 20 años no tenías nada, ¿por qué desarrollaste hipertensión en el embarazo? Bueno, el embarazo es la situación de estrés más grande del cuerpo. Claro, es como correr en una ribada durante 9 meses. Y encima los últimos 3 meses se empina más. Claro. Entonces, la demanda del cuerpo es muy importante. Entonces, a veces hay cosas que uno trae, antecedentes, familiares, cositas que están dormidas. Porque en el día a día vos estás bien. Ante esa situación es tanto el estrés que sale a la luz. Entonces el embarazo actúa como una ventana al futuro que nos permite ver que esas cosas que salieron a la luz ahora, que probablemente después se apaguen, son las cosas que te van a llevar a tener más riesgo porque son los mismos factores que después te aumentan el riesgo de infarto, de ACV. Claro. Por eso el control no es solo el embarazo, no es solo el puerperio, sino entender que esa mujer tiene que tener un control y tiene que tener más seguridad y más conciencia de ella misma. O sea, esa mamá que tuvo estos trastornos hipertensivos tiene que saber que al tener más riesgo tiene que tener más cuidado. Claro. Obviamente, y está muy bien, y desde el punto de vista ginecoestético se hizo un trabajo excelente durante muchísimos años para que todas las mujeres sepan que obligatoriamente un PAP y una mamografía, como decía la doctora, son estándar. Sí. Vos te haces un PAP todos los años y probablemente, salvo alguna situación, obviamente la mayoría de los PAP sean normales. Sí. Pero el otro año te lo vas a hacer de vuelta. Claro. ¿Por qué? Y porque tenés útero. Sí. Entonces te lo vas a tener que hacer. Si tuviste un trastorno hipertensivo del embarazo, tenés que controlarte y tenés que hacerte un chequeo cardiológico. Es como un PAP cardiológico. Sí, está bien. Porque, voy a tenerlo en cuenta eso. Porque eso lo tuviste. Y por más que ahora estés bien, y lo más probable es que los controles te den bien, pero eso es un factor de riesgo. Las mujeres tienen factores de riesgo que son, como decía la doctora, distintos al hombre. Sí. Hablaba la doctora antes de que a veces va a la guardia y no se la tiene en cuenta. La mujer tiene otros, una mujer que está a cargo de la familia, tiene un montón de responsabilidades, a veces no consulta porque minimiza ella misma las cosas, ya se me va a pasar y sigue porque tengo muchísimas responsabilidades. Y esas cosas hacen que minimicen estos problemas, que no consulten o consulten fuera de tiempo, y si consultan, que también el sistema de salud a veces no termina de ayudar. Bien. Bueno, hay que estar... creo que no es como para asustar, sino que es para prevenir, que yo siempre digo, acá punto de vista es para dar información, para prevenir porque pasa. Para nada. Entonces tengo que tener la información para saber, porque esto de decir, bueno, que dijo la doctora, vamos a la guardia y no saben, pero bueno, yo ya sé la información y yo ya sé lo que, bueno, me voy a mi médico de cabecera y digo, controlame, pasó esto. Si vos tuviste diabetes en el embarazo, hipertensión en el embarazo, si tuviste un parto prematuro, si tenés antecedentes familiares de hipertensión, si tenés enfermedades autoinmunes, si tenés lupus, todos esos factores... ¿sí? Si tuviste un bebé con un intervalo entre bebé y bebé más de 10 años, si tuviste tu bebé después de los 40 años, son todos factores de riesgo para desarrollar complicaciones. Bien. Que no es para tenerle miedo, es para decir, bueno, tengo más riesgo, tengo más cuidado. Claro, y sí. Es que la idea es entender que
uno tiene que saber qué riesgo tiene, no para justamente asustarse, sino para decir, bueno, ¿qué puedo hacer para disminuir este riesgo? Bien. Y te consulto, en estos casos en donde se da la hipertensión, ¿se evalúa nomás también el estilo de vida de esa mujer? ¿Se llega a ver casos en donde el estilo de vida no es muy bueno? ¿Va de la mano? En los trastornos en el embarazo, ¿me hablas? Sí, justo. Sí, en Que general. te dice que no hace ejercicio, que no come bien, o sea, ¿va relacionado? Sin duda. Bien. A ver, como yo te dije, el embarazo es la situación de estrés físico más grande para una mujer. Es como prepararte para una maratón increíble. Entonces, lo ideal, que no es lo real, pero debería, o por lo menos lo que uno tiene que tratar de llegar, es prepararse de la mejor manera para ese punto. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, una mamá que empieza el embarazo con 10 kilos de más, cada kilo de más aumenta su riesgo de preeclampsia. Claro. A veces no se puede, entiendo, hay muchísimas cosas, ¿sí? Pero si hablamos de lo ideal sería, bueno, voy a buscar un embarazo, bueno, estoy controlado todo, más allá del obstétrico. Bien. Tengo una buena dieta, hago ejercicio, tengo un peso acorde, ¿sí? Y encarar el embarazo sabiendo que uno está entrando en esa situación, pero estoy entrando de la mejor forma. Después uno no sabe qué puede pasar, pero por lo menos la tranquilidad que uno está haciendo lo mejor. Sí, ahí ya reducimos bastantes riesgos. Sin duda. Bien. Bueno, Martín, ¿fueron llegando preguntas sobre este tema? Buenas noches, Pablo, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Mira, dice, Camila, ¿hay alguna posición para dormir o descansar que ayude a mejorar la circulación y a mantener la presión en valores normales? Mirá, a ver, eso depende de la edad gestacional. Supongo que me está hablando de... Yo soy cardiólogo, pero supongo que me está hablando de cuando ya estás en el tercer trimestre. No va a bajar la presión específicamente por cómo duermas, pero dependiendo de cómo esté coma, es muy difícil, no hay una cuestión médica que diga que acostarse de costado va a bajar la presión. Obviamente que una embarazada de término se cuesta como puede. Bueno, porque eso creo que es una pregunta, porque eso en las redes, yo me acuerdo, en las redes sociales se habla de ese tema, decir, dormí de este lado porque de la presión, te dicen. No, esto es algo medio un mito. Mirá, la realidad es que si tenés hipertensión no va a bajar porque duermas de un lado. Del Ahora, otro. No creo que haya una relación estricta entre eso, por lo menos no la tengo en cuenta yo. Perfecto, sí. Bien, tengo otra, Sofía. ¿La hinchazón de los pies durante el embarazo siempre es normal o puede ser una señal de alarma? No siempre es normal. Bien, no, bien. Claramente no que siempre. No, a ver, cuando la mamá está de término, por eso, yo, al no ser obstetra, voy a decir hasta ahí, pero vos seguís con tu especialidad. Los demás muy importantes en las piernas pueden hablarnos de alteraciones. Es muy importante controlarse porque puede ser un signo de alarma. Sin duda que puede ser un signo de alarma. Bien, tengo una última. Valeria, doctor, ¿el consumo de la sal en la dieta afecta directamente a la presión durante el embarazo, como ocurre habitualmente, o influye en otros factores? Esa pregunta es re importante. Sí. Y es muy buena pregunta. Hay que dividir ahí. Si es una mamá que ingresó al embarazo hipertensa o que no ingresó hipertensa. Bien. La mamá que ingresó hipertensa al embarazo, de por sí debería tener su dieta con bajo sodio ya de antes del embarazo. Claro. Esa dieta se mantiene durante todo el embarazo y no se cambia. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque está demostrado que la dieta hiposódica es parte del tratamiento de la hipertensión fuera del embarazo. ¿Sí? Ahora, si la mamá no tiene hipertensión fuera del embarazo y desarrolló hipertensión gestacional, que es la hipertensión solo del embarazo, esa hipertensión no tiene absolutamente nada que ver con el sodio. O sea, no está recomendada una dieta hiposódica, o sea, una dieta sin sodio, en una mamá que no era hipertensa y desarrolla hipertensión en el embarazo. No significa por eso que vas a comer 400 kilos de sal. Sí. Pero no hay una evidencia que muestre que hay una relación entre la complicación de la hipertensión, porque la hipertensión en ese estado es otra enfermedad y depende de otras cuestiones que tienen que ver con otras cosas. Bueno, qué importante fue esa pregunta, porque uno relaciona el tema de la sal con... porque son dos enfermedades distintas. Claro, perfecto. ¿Estamos? Bueno, gracias Martín. Bueno, gracias Pablo por estar esta noche, compartir esta información. Creo que fue muy precisa, fuimos como directo a lo que queríamos, así que gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ustedes se quedan ahí que enseguida seguimos con más Punto de Vista.